Somos BM Online. Conectate con nosotros. Bueno, 23 de las 10 de la mañana y estamos con un invitado también de lujo, el que viene con toda su fortaleza. Él es joven, 39 años. Bueno, y él es periodista, naturalmente, dirigente gremial paraguayo y actual secretario general del Sindicato de Periodistas del Paraguay, organización que defiende la libertad de prensa y los derechos laborales de trabajadores de los medios de comunicación. Tiene una trayectoria vinculada al periodismo. Santiago Ortiz se llama él. Una trayectoria vinculada al periodismo radial, la producción de contenidos y la comunicación institucional, además de una activa participación en organismos internacionales relacionados con la libertad de expresión y los derechos humanos. También fue electo presidente Santiago Ortiz de la Federación de Periodistas de América Latina y el Caribe, FEPALC, ligada a la Federación Internacional de Periodistas. Señoras y señores, damos la bienvenida a Santiago Ortiz. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te va, Santiago? ¿Cómo estás? Bien, Bruno, muchísimas gracias por la invitación. Contentos de poder compartir en este espacio. Un buen día también para hablar de los temas que nosotros solemos abordar. Ayer fue el Día Internacional de la Libertad de Prensa, así que, y hoy está iniciando en estos momentos en París, Francia, el Congreso Centenario de la Federación Internacional de Periodistas, justamente, así que es un buen día para hablar de estos temas. Qué interesante, che. ¿Y cómo está el periodismo en Paraguay? ¿Y qué es ser periodista? También quiero consultarte porque yo me considero comunicador, simplemente ser nexo, no me considero un periodista. Hay mucha gente que... Pero ahora cualquiera que escribe ya es periodista. ¿Qué es ser periodista? Es mi consulta primera. Bueno, Bruno, eso creo que eso que decías justamente es parte de la esencia misma del periodismo. Ser nexo, estar cerca de la gente y poder ser nexo entre la propia gente y también con las autoridades es parte del periodismo, ¿verdad? De hecho, me parece que es esa esencia la que no va a poder ser reemplazada en ningún caso por la inteligencia artificial, que ha venido sí para instalarse en el ámbito de los medios de comunicación. Pero la esencia humana de la comunicación, lo que significa etimológicamente de poner en común las cosas, ¿verdad? Creo que eso no va a poder ser reemplazado, y eso es, digamos, el caracú, como decimos nosotros, del periodismo. Y también un carácter, por supuesto, de contrapoder, de contralores, y de puente, de nexo entre la población, sus autoridades en muchos casos, o la propia población misma. Compartir sus pesares y también sus alegrías se hace muchas veces a través de los medios de comunicación. Y eso es el periodismo, básicamente. Si bien seguramente podemos hablar mucho de desafíos y de cosas nuevas, digamos, en el ámbito de la comunicación, pero en esencia es eso. Y hay que cuidar al periodista, a la periodista y al periodismo. Ese es uno de los puntos que más a nosotros nos preocupa. ¿Cuál es el rol del periodismo? ¿Cuál es el rol del periodismo? Creo que buscando un poco un punto común en esas dos preguntas, podemos decir que el rol del periodista, que lo expone mucho más que cualquier otro trabajador, digamos, es el de ser contrapoder, ¿verdad? El de mostrar aquello que alguien no quiere que se muestre, como decía esa antigua definición también de periodismo. Es aquel que muestra algo que alguien quiere que quede oculto, ¿verdad? Y eso expone mucho a los colegas a nivel nacional, pero particularmente, como se suele decir también, pueblo chico, infierno grande, ¿verdad? En las comunidades más pequeñas, en los pueblos más alejados,
es donde hay mayor exposición, ¿verdad? Porque cuando uno es contrapoder en un distrito alejado de la capital, donde el intendente o el gobernador prácticamente es dueño de todo, está mucho más expuesto, ¿verdad? Quizás nosotros aquí en Asunción podemos hacer una crítica dura, fuerte a algún sector político, pero no nos vamos a cruzar con ellos o estamos como más expuestos como para que no nos pase nada. Sin embargo, en esos lugares más alejados la situación es sumamente difícil y ese rol de contrapoder, de cuestionar, de indagar, de mostrar aquello que pretende invisibilizarse, pone en riesgo realmente a los colegas. Sí, el hijo de Santiago Leguizamón había sostenido que creo que 21 periodistas fueron asesinados. 21 periodistas en algo así como 35 años, dijo él. No sé si estás... Sí, bueno, Dante, el hijo de Santiago, Sí, sí. estuvo trabajando muy de cerca con nosotros, con la Coordinadora de Derechos Humanos y el Sindicato de Periodistas del Paraguay. El año pasado, en noviembre, si no estoy equivocado, publicamos un informe conjunto donde se muestran que finalmente son 22, 22. Santiago y 21 más después, ¿verdad? 22 colegas desde 1991 y el último caso lo tuvimos en 2023, que nos muestra que la mayoría de esos casos están impunes, ¿verdad? Entonces muchas veces también se habla de, no, este caso fue en realidad una cuestión, principalmente cuando hay 2 o 3 casos que afectaron a mujeres, te dicen, no, ese fue un caso pasional. O a fulano no, en realidad le mataron por otra cosa, pero nunca se investigó realmente lo que ellos estaban publicando, lo que decían en sus programas, que por lo que nosotros pudimos ver en esa investigación está vinculado a esos crímenes que se cometieron, como te decía, todos impunes, o la mayoría, no todos, pero la mayoría impunes y con una situación bastante de olvido en realidad, ¿verdad? O sea, no hay tampoco un reconocimiento por parte del Estado, la sociedad misma lo deja pasar, digamos, o pasa el tiempo y recordarás vos, ¿no? el caso del asesinato de Santiago generó una conmoción muy grande en Paraguay, ¿verdad? Ahora, 35 años, la fecha, si bien para nosotros sigue siendo una jornada de acción, de reivindicación, de rememorar, para el resto de la sociedad quizá pasa mucho más inadvertida, ¿verdad? Para las autoridades pasa inadvertido muchas veces. Entonces, es un tema del que tenemos que hablar y por eso justamente el libro Rompiendo el Silencio se llama, los invito a verlo, está disponible a nivel digital. Rompiendo el silencio. El silencio. Sí, es la historia de los 22 compañeros que fueron asesinados en el ejercicio del periodismo. Qué bueno. ¿Y cuándo ya se lanzó ese libro? Ya. Lo presentamos en noviembre del año pasado. En realidad sí. hicimos una presentación, se hizo en el Congreso, pero estuvo la presentación enfocada bastante a los familiares. Porque también las familias tienen un claro, peso importante, ¿verdad? Una necesidad de acompañamiento, porque como te decía, prácticamente todos los casos fueron quedando en el olvido, ¿no? Pero hoy es un momento importante para reimpulsar eso, entre paréntesis. Sí. Ese mismo libro, volverlo a lanzar, digamos así, y qué sé yo, recordar su lanzamiento de noviembre. Me parece que hoy es una fecha, hoy digo en líneas genéricas, el tiempo actual, es una fecha importante para revivir ese tipo de pensamientos y de, qué sé yo, de temores también al mismo tiempo, porque de cuestiones encontradas, porque hay que proteger, como bien decía, al periodista y proteger sus derechos, porque la gente cree que el periodismo no es un trabajo, y es un trabajo. La gente cree que uno vive del aire, en líneas genéricas, ¿sí? Yo nunca me voy a olvidar cuando, hace muchos años, cuando comencé en la televisión, hace muchos años, se acerca un tío mío muy conocido también en el ámbito futbolístico, en aquella época más, y me pregunta, pero ¿cuál es tu profesión? Yo en realidad estaba comenzando la televisión y estaba haciendo de cero eso. No tuve ningún maestro ni nada por el estilo. Yo llevé adelante lo que intuía que tenía que ser en el campo mío inicial, ¿verdad? Sí, autodidácticamente. Pero me sale, nunca me voy a olvidar. ¿Y cuál es tu profesión? Porque
Porque antes la profesión era ser arquitecto, abogado, ingeniero y pare usted de contar, contador y hasta ahí, ¿entendés? Y metidos nosotros en la televisión hace 40 o más años, era todo un qué sé yo. Pero ahora estamos haciendo nosotros lo mismo, seguimos haciendo contra viento y marea y somos también perseguidos, Santiago Ortiz. En mayor o menor escala somos perseguidos, así como muchos colegas, compañeros y qué sé yo. Y a propósito, ¿qué dice el proyecto de ley oficialista de protección a periodistas y por qué el Sindicato de Periodistas del Paraguay rechaza esa versión? Bueno, contarle un poco a la gente, uno que nosotros venimos trabajando justamente el tema de la seguridad, como te decía, es algo de lo que más nos ocupa y nos preocupa desde el sindicato por esta cifra que tenemos de 22 colegas asesinados semanalmente, sí, al año decenas de casos de compañeros amenazados o golpeados. En los contextos electorales siempre es también mucho más complicado y complejo el ejercicio y están más expuestos los compañeros. Entonces, ante eso desde hace tiempo ya, probablemente la primera vez que empezamos a hablar de esto será del año 2015 más o menos, de la necesidad de una ley de protección. Pasó el tiempo, también diferentes dificultades que fuimos sorteando, hasta que en el año 2022 salió la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos del caso Santiago Leguizamón. Y en esa sentencia se adoptaba una medida de no repetición, que es la de la aprobación de una ley de protección a periodistas y personas defensoras de derechos humanos, que es lo que nosotros veníamos reclamando también, ¿verdad? Y a partir de ahí trabajamos bastante con la Comisión de Derechos Humanos del Senado. Sacamos un proyecto consensuado con esa comisión, para nosotros muy completo, que encima fue perfeccionado, digamos, con un trabajo con otras comisiones, con incorporación de algunos puntos también que habían hecho legisladores. Bueno, llegamos a un proyecto que para nosotros está bastante bien, que cumple con los estándares internacionales de protección de la libertad de expresión, de derechos humanos, etc. Pero en diciembre del año pasado, después de algunos intentos de tratar la propuesta de ley, el oficialismo presenta un contraproyecto, ¿verdad? O sea, deja de lado nuestro proyecto y presenta otro proyecto que para nosotros tiene nuestra crítica central es que deja toda la protección de los colegas, digamos, en manos de una dirección del Ministerio del Interior. Que eso ya es lo mismo de lo que tenemos hoy, ¿verdad? Y que no está funcionando. Nosotros por eso planteábamos, a diferencia de esta propuesta del oficialismo, la creación de un mecanismo que sea interinstitucional, o sea, donde estén varias instituciones del Estado y donde también nosotros los trabajadores de la prensa podamos participar, para tener un control también respecto al cumplimiento de lo que están haciendo. O sea que esa ley podría terminar siendo un mecanismo de control a la prensa. Y es el temor que nosotros tenemos. Si se aprueba la propuesta del del oficialismo, puede generar eso. ¿Por qué? Porque si vos, Bruno, sos el responsable de esta dirección, te nombra a Santiago Peña o te nombra al ministro del Interior, te pone a tu cargo el tema de la protección a periodistas, y uno puede estar diciendo, bueno, yo a él le voy a proteger porque él está publicando sobre mi adversario político, entonces me conviene protegerle y que él siga publicando. Pero al que está publicando en contra mía, puedo no protegerle, ¿verdad? Porque finalmente es un funcionario el que decide respecto a eso. ¿Qué genera eso? Y entra en una dinámica de premio y castigo de acuerdo a quién le quiero proteger y a quién me conviene protegerle y a quién no, ¿verdad? Entonces, esa preocupación nosotros la hemos expuesto ya públicamente y también se lo hemos dicho a legisladores. Y entonces esto llevó, digamos, a que la semana pasada, que estaba en el orden del día del tratamiento, se terminó postergando. Estamos atentos ahora en vivo, haciendo un poco de seguimiento de lo que es la reunión de mesa directiva del Senado, a ver si entra de vuelta para esta próxima semana o si se abre algún mecanismo de diálogo para consensuar un proyecto único, que sería lo ideal, ¿verdad? O sea, podría ser, en concreto, se apeligra la cuestión de
de la prensa en líneas genéricas, ¿qué peligros concretos ven ustedes en ese proyecto? En este nuevo proyecto que propone el Ejecutivo, me parece, no sé quién es la... En realidad nace de la bancada Honor Colorado, ¿verdad? Nace de la bancada Honor Colorado, tiene como siempre sus aliados en otras bancadas. Decime, ¿cómo pueden desechar nomás aquello que ya estaba a punto de caramelo? No entiendo yo eso. Lo que hicieron es mandar de vuelta a comisión. Ya la semana pasada nosotros logramos a través de algunos legisladores de diferentes partidos que se tengan que tratar los dos puntos. O sea, me entró de nuevo nuestro proyecto. Entonces están los dos proyectos ahí como para ser tratados el día que se disponga a tratar, ¿verdad? Pero el riesgo central que nosotros vemos es eso, ¿verdad? Que un día puede no ser siquiera este gobierno, puede ser otro. Probablemente ya va a venir otro gobierno cuando se empiece a aplicar la ley. Pero que haya una persona, solamente una persona que decida a quién se protege y a quién no. Que no haya ninguna participación de los principales afectados y que no se tenga una mirada más amplia respecto a la protección de los periodistas, puede llevar a esa dinámica, como decíamos, de protejo al que quiero proteger y al que me está cuestionando lo dejo desprotegido, y eso lleva a su autocensura o a que pueda ser víctima de violencia, etcétera, ¿verdad? Entonces ese riesgo para nosotros existe y es lo que queremos evitar. Decime, nuestro país, Paraguay, ¿es hoy un país seguro para ejercer el periodismo? Y una gran pregunta. Por un lado, nosotros tenemos que decir que en lo legislativo, digamos, o sea, lo que dice la Constitución a nosotros nos da un amplio respaldo. Como trabajadores de prensa, como periodistas, es una conquista que hemos tenido y que es muy valorable, ¿verdad? Ahora, la realidad concreta, ¿cuál es? Algo mucho más cercano, de 2017, el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que se llama Zonas Silenciadas, señala 3 zonas donde el ejercicio del periodismo en toda la región, o sea, desde Norteamérica hasta acá, está en riesgo, ¿verdad? Y justamente indica México, ¿verdad? Que es un país con altísima letalidad para los periodistas, son decenas de casos prácticamente al año. La zona de Centroamérica también, donde el crimen organizado, principalmente ahí en las pandillas, fue una amenaza, también los gobiernos mismos, ¿verdad? Era otra zona, y la tercera zona es la zona de frontera de Paraguay, ¿verdad? ¿Y qué es lo que dice? Que el nivel de violencia y la impunidad de los casos implica que el ejercicio del periodismo en esas zonas sea un oficio de riesgo, ¿verdad? Entonces no podemos decir 100% que trabajar en el periodismo o hacer periodismo en Paraguay es seguro, o que es un lugar seguro para el ejercicio periodístico, por todo esto que estábamos hablando. Uno hace cuestionamientos a las autoridades y se enfrenta a violencia directa, a presiones, a ataques, a amenazas. Tenemos decenas de casos, podemos hablar de ¿Y cómo hay que comportarse entonces? ¿Cómo hay que profesionalmente ejercer el periodismo en Paraguay? Es difícil. Hablando con los compañeros en diferentes zonas de frontera, ellos saben y te dicen, ejercer acá en la frontera no es como ejercer en cualquier otro lado, ¿verdad? Tenés que tomarte de algunas herramientas que ya tengas para cuidarte. Muchos compañeros, por ejemplo, se limitan casi exclusivamente a la lectura de la crónica policial, ¿verdad? O sea, vos tenés el acta de procedimiento de la policía y te quedás en eso. Si vas más allá de eso, sabes que te estás poniendo en riesgo. Y también nosotros mismos siempre decimos, o sea, ninguna primicia vale una vida, ¿verdad? En realidad lo que buscamos es que el Estado tenga políticas y marque presencia en esas zonas para garantizar la seguridad de los colegas. Nosotros sabemos que una ley o cualquier política no va a solucionar el problema de inseguridad de los compañeros, porque el problema de inseguridad está intrínsecamente ligado con crimen organizado, con narcopolítica, ¿verdad? Y eso requiere un cambio de estructura mucho más profundo. Pero sí decimos que para que esos cambios profundos ocurran,
es una condición básica, un ejercicio seguro y libre del periodismo. Por eso es que apostamos a la ley y a que el Estado tenga una política de protección que realmente funcione, para que nosotros y principalmente los compañeros en zonas de frontera sí puedan decir, mira, yo hice una investigación y estas autoridades tienen un crecimiento patrimonial sospechoso y están sospechadas de trabajar con fulano de tal que tiene este antecedente, que se pueda hacer eso. Hoy por hoy eso es prácticamente imposible o es una condena a muerte, ¿verdad? ¿No te es difícil hacer lo que haces, siendo vos la cabeza del sindicato de periodistas? No, o sea, nosotros estamos, y digo nosotros porque no soy yo solo, de hecho hay una comisión directiva, compañeros que siempre estamos juntos, digamos, y estamos movidos principalmente por una vocación recién estaba escuchando eso que le consultabas también a Elías, el invitado anterior, de dejar un legado de mayor posicionamiento de nuestra organización sindical y de aportar a la construcción de un país mejor, ¿verdad? O sea, básicamente nos mueve eso. Creemos que la organización sindical es el camino, tanto en el sindicato de periodistas como a nivel sindical en general, ¿verdad? De hecho, participamos en otros espacios, pero no hay un temor. Yo siempre insisto un poco en esto, ¿verdad? Lo que nosotros hacemos acá es un riesgo mínimo. De repente te encontrás algún reto, para no decir una mala palabra, en redes, o alguien que te baja la caña, pero hasta ahí no pasa nada y tampoco pasa más de eso. Ahora, los compañeros que están ejerciendo en zonas donde realmente es complicado, ahí sí hay una dosis de valentía en algunos casos y en otros hasta de temeridad, diría, ¿verdad? Porque no es fácil. Eso sí que no es fácil, ¿verdad? Nosotros estamos acá movidos porque nos gusta hacer lo que hacemos. Vos te habrás enterado de esos balazos a un cartel de Bruno Masi, centro de comunicación que tuvimos, que estuvo, hasta ahora está ese cartel ahí, pero en 2 ocasiones fue baleado, que está ahí en el Hotel Dazzler, frente al Shopping del Sol, un enorme cartel que fue en ese momento, hace 4 meses por ahí, fue el cartel más grande que se puso publicitariamente. Y bueno, aparecía la figura de Bruno Masi y una bala que le entró ahí en la frente, digamos, en una ocasión. Y en otra ocasión también se volvió a balear ese cartel como una afrenta, como un atentado, como una... Nosotros no hicimos nada, más que los comentarios y qué sé yo, no hicimos nada, ni siquiera... En fin, pero desde esa... Ahí te das cuenta cómo lo que uno mueve también causa estupor en el otro lado, digamos, en la otra vereda. ¿Qué peligros concretos ven ustedes en ese proyecto del que mencionabas? ¿Están ustedes tratando de estimular, digamos, de que salga eso, el proyecto para favorecer a los periodistas? Bueno, el peligro del proyecto oficialista es básicamente que se convierta en una herramienta de control de la prensa, ¿verdad? De forma indirecta, pero que se convierta en una herramienta de control, que es lo que no queremos. Y creemos sí que la aprobación de nuestro proyecto significaría un paso demasiado importante para un ejercicio seguro del periodismo, y también nos colocaría en una posición a nivel internacional de cumplimiento con nuestras obligaciones como Estado. Digo nuestras porque finalmente el Estado somos todos, y si el Estado no cumple terminamos pagando todos, ¿verdad? Y nos posicionaría como un país con una imagen importante a nivel internacional también de defensa de libertad de expresión. Y que es al mismo tiempo, respecto a lo que decías recién, un punto importante. O sea, el discurso público respecto a la violencia contra periodistas, a la defensa de la libertad de expresión, tiene un impacto. O sea, cuando vos tenés un político ejerciendo un cargo de poder estatal que ataca a los medios de comunicación o hace permanentemente comentarios contra los medios de comunicación, eso genera un caldo de cultivo en la sociedad
que después se transmiten hechos de violencia, ¿verdad? Y por el contrario, cuando un país adopta una legislación para proteger o promover la libertad de expresión o proteger al periodismo, eso también es un mensaje a la sociedad y creemos que adoptar esta propuesta, la que nosotros planteamos, va a ser un mensaje. Es decir, nosotros consideramos, así como en el 92 nos pusimos de acuerdo que el periodismo es esencial, que es un servicio público, que tiene que estar protegido. Bueno, ahora lo reafirmamos y decimos tiene que ejercerse en condiciones de seguridad para que exista realmente libertad de prensa y libertad de expresión. Te refería a la Constitución del 92. Claro. Bueno, ¿y qué refleja que todavía haya impunidad en asesinatos de periodistas, querido Santiago Ortiz? Bueno, la impunidad es, lo dicen todos los entes internacionales que abordan la temática. La impunidad es básicamente decirle al crimen organizado o al actor que sea que está detrás de estos ataques a periodistas, podés continuar. O sea, es la carta blanca, la vía libre para que siga sucediendo, ¿verdad? Porque cuando no hay castigo, es justamente el mensaje inverso, digamos, al que hablábamos recién. Un asesinato de un periodista o cualquier hecho de violencia contra un periodista que queda impune, se le dice a la sociedad, esto puede seguir ocurriendo, no va a pasar nada y no es importante, digamos, que esto suceda. Entonces, esa es una preocupación muy grande también para nosotros y que de hecho los números así lo marcan, ¿verdad? Con toda tu experiencia, ¿hace cuánto que sos vos liderás este sindicato? ¿Hace cuántos años? A ver, yo estoy en el sindicato desde el 2010 más o menos, pero estuve en otros cargos, ¿verdad? No siempre como secretario general. Sí, pero como secretario general, ¿hace Como secretario cuánto? general estuve en el periodo 2013-2017 y después ahora otra vez desde el 2022. Muy bien, o sea que te tienen siempre presente, siempre. Justamente. Existe una campaña sistemática contra la prensa crítica, sí, la prensa que está en contra de lo que dice el gobierno, ¿verdad? Porque una cosa es decir y hacer y otra cosa es también efectivizar, o sea que uno va a respetar si es algo lógico y si es algo que para todos les va a ir bien, ¿verdad? Entonces uno va a respetar, pero si hay ranuras y qué sé yo, y dobles sentidos también, por supuesto que uno va a entrar a tallar o a tratar de consultar, de preguntar, de averiguar, qué sé yo. Y mi consulta, ¿existe una campaña sistemática contra la prensa crítica o no? Bueno, me parece que sí, ¿verdad? A ver, reacción por parte del poder contra la prensa crítica siempre hay, ¿verdad? Siempre hubo y siempre hay, y hay una tensión casi normal, pero que en algunos casos pasa los límites. Ahora, lo que estábamos viendo hace poquito se publicó, creo que se sigue publicando a través del diario Ese Color. Sí. Eso sí habla de una sistematicidad, o sea, una campaña montada contra comunicadores, contra medios de comunicación, que aparentemente se financia desde el poder, ¿verdad? Entonces ya no estamos hablando de una reacción que ya de por sí es cuestionable, ¿verdad? Que podríamos ver, qué sé yo, los discursos de Peña, de repente cuando se cruza con algunos cronistas que le insisten o le preguntan con algo que a él no le gusta, siempre tiene una reacción como hostil, ¿verdad? Eso es una cuestión. Ahora, cuando eso pasa a que con dinero público se está financiando una campaña contra comunicadores, contra medios de comunicación, sí ya me parece, más sistemática justamente la campaña, y nosotros no estamos ajenos a que se haga críticas, porque de hecho nosotros mismos hacemos críticas a los medios de comunicación, a sus posiciones muchas veces, ¿verdad? Eso está bien, es importante, pero desde el poder se tiene que tener mucho cuidado, porque cuando se bajan este tipo de discursos y este tipo de críticas, lo que se está haciendo es alimentar en la sociedad situaciones de violencia o de posibilidades de violencia contra comunicadores y medios de comunicación, que por lo general, encima otra vez, Bruno, terminamos pagando el pato lo que estamos en la calle, ¿verdad? O sea, el periodista que va con su remera del medio a hacer una cobertura,
finalmente es el que termina obligando el piedrazo, recibiendo la trompada o cosas peores, ¿verdad? Porque el dueño del medio de comunicación no está en la calle, no está expuesto todos los días, pero el que queda expuesto sí es el trabajador de prensa, que finalmente encima es el último eslabón en la cadena de decisiones, ¿verdad? Así mismo. Decime, ¿y cómo interpretás, querido Santiago Ortiz, estos ataques políticos contra periodistas y contra medios? Es más o menos ya lo que venías diciendo, respondiendo, la relación entre Santiago Peña y la prensa también. Recién hablaste de Santiago Peña, bueno, y esa relación entre el jefe de Estado y la prensa, y comúnmente hostil, ¿está en su peor momento eso o no? Está en un momento difícil. O sea, el presidente Peña tiene una característica que es que no tolera mucho las críticas, ¿verdad? O la presión, al menos al momento de enfrentarse a medios de comunicación. Lo hace mucho más cómodo cuando él elige con quién hablar, ¿verdad? Que eso se notó también en los últimos tiempos. Pero bueno, es una situación difícil. A esto hay que sumar que también el periodo parlamentario actual es el periodo en el que más casos de agresión se dio dentro del recinto parlamentario. Se dieron dentro del recinto parlamentario por parte de legisladores contra colegas. O sea, estamos hablando de que el Ejecutivo y el Poder Legislativo están teniendo un comportamiento que no es amistoso o amigable con el periodismo y con la libertad de expresión. Y a eso sumarle, bueno, lo que hablábamos recién, ¿verdad? Esto que aparentemente es una campaña como sistemática y financiada por dinero público contra medios de comunicación. Nos estamos hablando de un momento complejo. No quita esto que se puedan hacer, insisto, porque se pueden hacer críticas a los medios de comunicación. O sea, el presidente puede decir, no estoy de acuerdo con la línea editorial de este medio, pero otra cosa es decirle, señalarle a un colega como si fuera el responsable de la línea editorial del medio y exponerle a un compañero haciéndole responsable de supuestas males sociales que tiene el país, ¿verdad? Y eso sí es delicado, ¿verdad? Entonces, y también entender que, digamos, choca bastante esta búsqueda de instalar desde medios de comunicación agendas sumamente particulares. O sea, ese enfrentamiento entre un medio de comunicación y otro por sus otros intereses económicos. Sí, habla de un pluralismo a lo mejor, pero de un pluralismo dentro del mismo sector. O sea, no estamos hablando de algo que a la sociedad le está afectando, sino que es un tiroteo dentro de un mismo sector empresarial que tienen... dentro de intereses. Exacto, ¿verdad? Entonces, eso también es delicado porque se termina generando un ambiente no muy propicio para que la gente quiera consumir periodismo, que esa es otra crisis a la que nos estamos enfrentando también, ¿verdad? Consumir y un buen periodismo. Por eso, ¿verdad? Porque si nosotros vemos, o sea, si la gente ve que dos grupos empresariales están a través de sus medios tiroteando entre sí, por decirlo de alguna forma, y no hace parte de su realidad, no hace parte de su interés, se va a terminar alejando del periodismo, ¿verdad? Y se va a terminar acercando por ahí a un periodismo de cadenas de WhatsApp, ¿verdad? Que no es finalmente periodismo porque es en realidad la propagación de muchas veces noticias falsas y compañía, ¿verdad? Hay muchas. Bueno, en declaraciones reportadas en diciembre del 2025, Santiago Peña señaló que existe una enorme barrera, entre comillas, entre los periodistas que formulan preguntas en actos oficiales y los comunicadores que él considera preparados. Bueno, que él considera preparados. Bueno, y esa relación entre Santiago Peña y la prensa, que te había comentado, comúnmente la prensa hostil, según él, está en su peor momento. ¿Qué impacto tendría, querido Santiago Ortiz, para la democracia una prensa debilitada? Y nuestra democracia misma se está debilitando, ¿verdad? A través de estas situaciones.
Hablábamos hace rato de las zonas de frontera. De ¿cómo podemos pensar que en zonas donde impera el narcotráfico y no se puede hablar del narcotráfico, en realidad se puede elegir libremente una autoridad, ¿verdad? Es muy difícil pensar en eso. Y eso extendiéndolo a nivel nacional te lleva a lo mismo. O sea, el alto nivel de concentración de medios, la violencia contra periodistas, estos intereses empresariales que muchas veces se colocan por encima de las funciones básicas del periodismo también, la precarización en la que se trabaja muchas veces en el periodismo, terminan debilitando la prensa y por sobre todo los ataques desde los sectores de poder terminan debilitando a la prensa y eso hace que el poder en sí, ya sea el poder político institucional, los poderes fácticos como el narcotráfico o los grandes grupos económicos, puedan hacer lo que se les antoje en el país y en muchas veces eso termina derivando en que la gente se aleje de la democracia. O sea, es ponernos a mirar un poco también alrededor y cómo desde esos sectores, si se debilita la prensa, se debilita la relación con la población, con la sociedad en general, la gente termina optando muchas veces por alguien que viene a proponerle soluciones mágicas y que se aleja de la democracia, ¿verdad? Entonces, una prensa debilitada es probablemente el paso previo a una democracia debilitada y a la posibilidad de retornar o retroceder a situaciones predemocráticas, para no decir dictatoriales, ¿verdad? Decime, ¿cuántos periodistas más o menos ustedes creen o calculan, según el sindicato, que existen en Paraguay? Más o menos. Nosotros no tenemos un censo acabado, ¿verdad? Aclarar también que hablamos de trabajadores de prensa, ¿verdad? Trabajadores de prensa en general para poder incluir a todos todo el universo que hay, desde gente que trabaja en redes, gente que trabaja en diferentes medios, gente que no sale en pantalla a lo mejor pero que hace trabajo periodístico, etcétera. Claro. Hablamos de trabajadores de prensa y el último, o la estimación que nosotros tenemos y que coincide con un censo que se había hecho en época del COVID. Recordarán que cuando fue lo de la pandemia, se habilitaron las vacunas para sectores que tenían esa prioridad de salir a trabajar. Allí se inscribieron más o menos 5.500, 6.000 trabajadores de prensa a nivel nacional y más o menos es también lo que nosotros estimamos existe hoy, ¿verdad? Creemos que está más o menos por ahí. Bueno, o sea que es un número bastante representativo. Porque no es moco de pavo esto. ¿Y cuál sería tu mensaje, Santiago Ortiz? ¿Vos no tenés ningún programa de radio? Tengo un programa de radio en Radio Cáritas los días sábados, un programa en Radio Paipucú los días viernes. Así que ahí estamos trabajando. O sea que estás siempre activo con los mensajes y con todo lo que estás haciendo. ¿Y cuál sería el mensaje que darías hoy a los jóvenes que quieren estudiar periodismo? ¿Y por qué el joven quiere estudiar periodismo? Que también sería una consulta interesante para esta charla. Yo creería que el por qué, en mi caso al menos, movido también por una vocación de servicio. O sea, uno siempre busca, y creo que más aún en la juventud, además de una forma de sostenerse en su vida, de que sea tu sostén, tu trabajo, es una búsqueda de aportar algo a la sociedad, ¿verdad? Puede hacerse, como decía hace rato Bruno, siendo arquitecto, aportar algo a la sociedad desde allí, o siendo abogado, ingeniero, lo que sea. Y bueno, me parece que estudiar o trabajar en el periodismo también tiene que estar movido por una vocación de servicio, ¿verdad? Eso por un lado. ¿Y qué decirle a la gente que va a estudiar o que quiere estudiar periodismo? Que se forme mucho, no necesariamente en una formación académica universitaria, sino en el conocimiento de la sociedad en la que va a entrar a trabajar, ¿verdad? Que esa vocación de servicio esté también sostenida en un conocimiento de cuál es la realidad en la que se va a desenvolver y cuáles son los problemas, las alegrías, las necesidades que tiene esa población a la que uno viene finalmente a servir, y que lo hagan siempre con esa vocación, ¿verdad? Con esa vocación de servicio, con esa vocación transformadora también y de contrapoder, que lo que decíamos muchas veces nos expone a situaciones de riesgo o de violencia,
pero que hace parte a esa esencia humana del periodismo. Y existen críticas del Sindicato de Periodistas del Paraguay al proyecto oficialista de ley de protección a periodistas, como venía mencionando aquí Santiago Ortiz, que según el gremio contiene puntos que podrían afectar la independencia de la prensa. También en los últimos días salieron a la luz denuncias sobre ataques y campañas contra medios y periodistas críticos, adosado todo esto al reclamo del gremio sobre la investigación de 22 asesinatos de comunicadores que siguen impunes, o de periodistas que fueron asesinados, y eso quedó en el famoso Opareí. La relación entre el gobierno y la prensa y las denuncias de hostilidad hacia cronistas y trabajadores de medios. Bueno, Santiago Ortiz con nosotros, periodista, dirigente gremial paraguayo y hace años vinculado al Sindicato de Periodistas del Paraguay y ahora de vuelta como secretario general. O sea que te deseamos toda la suerte del mundo, querido Santiago. ¿Cuál sería ese mensaje a los jóvenes que quieren estudiar periodismo? ¿Qué le dirías vos, por ejemplo? No sé si ya te consulté eso. Sí, no, repetir solamente, no hacerlo con vocación de servicio, con vocación transformadora, que me parece que es lo que nos mueve también desde el periodismo. Cada uno con sus diferentes miradas de qué es lo mejor para el país, pero hacerlo con esa vocación creo que es clave. ¿Y cómo está nuestro país hoy? Con esto te libero. ¿Cómo está nuestro país? Según, no desde el punto de vista periodístico tuyo, sino de ciudadano raso de este país. Santiago Ortiz es paraguayo. Bueno, ¿cómo vos ves el derrotero de tu propio país? Bastante mal, muy mal, en el sentido de que no estamos encontrando un camino para desarrollarnos como sociedad, como país y nuestra sociedad. Eso la va deteriorando mucho. Entonces cada vez vemos acá en Asunción y Central cada vez más jóvenes de 25 o 20 años que deberían estar trabajando y produciendo para el país, perdidos en las drogas. Vemos muchas familias desintegradas por la falta de trabajo o por trabajos muy precarios. Vemos, y te digo, gente de mi edad, amigos de la vida que tienen que trabajar como Bol o como en algunas de estas aplicaciones porque no encuentran otro trabajo, ¿verdad? Gente formada quizá, o que tienen que tener más de un trabajo y eso termina alejándolos de su familia. Y me parece que es urgente encontrar un proyecto de país que se base en el trabajo, por sobre todo, en el trabajo, para que nuestra sociedad pueda desarrollarse y ser realmente feliz con un país productivo, grande, fuerte, que distribuya sus riquezas, porque hoy por hoy nos hablan mucho de la macroeconomía, pero finalmente al 20 del mes uno se da cuenta que ya no tiene nada en los bolsillos y la macroeconomía está en la tapa de los diarios nomás y no está en el día a día de la gente. Coincido plenamente con lo que dijo Santiago Ortiz, creo que ustedes también. Señoras y señores, muchas gracias, Santiago. Fuerza, adelante. Somos BM Online. Conectate con nosotros.